Bueno, entonces este artículo pertenece a la revista BMJ, Open Diabetes Research and Care. Es una revista de acceso gratuito que pertenece a la revista médica británica y en asociación con la Asociación Americana de Diabetes. Esta es una revista que publica artículos de investigación de alta calidad. Desde el 2018 está en el cuartil 1 y tiene un factor de impacto de 4.18. Este artículo tiene como autora principal a Jin An. Es una farmacoepidemióloga con un doctorado en economía y política farmacéutica. Su trabajo se centra principalmente en comprender la utilización de medicamentos, la adherencia a estos y los patrones de manejo de enfermedades. También tiene intereses en la eficacia, la seguridad y la farmacoeconomía de los medicamentos. Tiene una amplia experiencia liderando y colaborando en estudios observacionales multicéntricos y es la investigadora principal de varios estudios que son financiados por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Para entrar un poquito en contexto con la patología relacionada de este artículo que es la diabetes tipo 2, entonces la diabetes es un trastorno metabólico multifactorial en el cual hay hiperglicemia, que es crónica como consecuencia de una resistencia a la insulina o por un defecto también de la secreción de esta. Es una enfermedad que tiene un tratamiento y un manejo clínico crítico porque se asocia con muchas complicaciones. Entonces, con el deterioro del sistema vascular. Entonces, cuando hablamos de complicaciones microvasculares es porque se están afectando los pequeños vasos y cuando hablamos de complicaciones macrovasculares se están afectando los grandes vasos. Respecto a su epidemiología, se estima que más o menos 537 millones de adultos entre los 20 y los 79 años viven con diabetes, lo cual representa un 10.5% de la población del mundo. Y además, el 95% de ellos padecen este tipo de diabetes que es tipo 2. Se estima además que aproximadamente 240 millones de personas viven con diabetes no diagnosticada alrededor del mundo. En la región de las Américas, la diabetes fue la causa subyacente del 4% de las muertes totales en el mundo, perdón, en América, con una tasa de mortalidad estandarizada por edad de aproximadamente 21 por cada 100.000 habitantes. Y para Colombia específicamente, entonces, para el año 2021, un 8.3% de la población entre 20 y 79 años cursaba con este tipo de diabetes. Este artículo se hizo como un estudio observacional de cohorte retrospectivo y tiene como tres grandes objetivos. El primero de ellos es estimar la prevalencia de complicaciones microvasculares y macrovasculares entre pacientes con diabetes tipo 2 incidente en el momento del diagnóstico de diabetes. Es importante aclarar que los casos incidentes son todos esos casos nuevos que aparecen en una población en un periodo de tiempo específico. El segundo objetivo es estimar la incidencia de complicaciones microvasculares y macrovasculares durante 15 años estratificados por edad, sexo, raza y año de diagnóstico de diabetes. Y el último objetivo es investigar los factores de riesgo modificables asociados con complicaciones microvasculares y macrovasculares. Bueno, entonces, como lo dije anteriormente, es un estudio de cohorte que se realizó entre el 2013 y el 2014. Utilizaron datos obtenidos de los registros de salud electrónicos de Kaiser Permanente del sur de California, que es un gran sistema de prestación de atención médica en Estados Unidos y que actualmente atiende aproximadamente 4.6 millones de miembros o de pacientes. Respecto a su población de estudio del periodo, entonces se identificaron estos miembros que fueran mayores de 20 años con diabetes tipo 2 incidente. Se realizó entre el 1 de enero del 2003 y el 31 de diciembre del 2014 y se tuvo en cuenta los pacientes que fueron hospitalizados, que consultaron por urgencias o tuvieron atención ambulatoria, por laboratorio o por farmacia. Se requería que estos pacientes tuvieran un mínimo de 2 años en esta compañía antes de la fecha índice o la fecha de diagnóstico para poder minimizar la probabilidad de que estos pacientes
tuvieran diabetes preexistente. Se excluyeron a los pacientes con antecedentes de diabetes o aquellos que no tenían la fecha de nacimiento o que estaban en un hospicio o en un centro de enfermería en el año anterior a la fecha del diagnóstico. Y ellos utilizaron un periodo inicial de 2 años antes de la fecha del diagnóstico y 6 meses después hasta el resultado de interés, que podía ser, este resultado de complicación, fecha de finalización del estudio, que finalizó en el 2018, hasta que les finalizara la membresía en esta compañía o murieran, lo que ocurriera primero. Y se evaluó la incidencia de cada complicación microvascular y macrovascular. Entonces, las complicaciones que ellos tuvieron en cuenta fueron el infarto agudo al miocardio, angina inestable, angina estable, accidente cerebrovascular, enfermedad cardiovascular compuesta. Esta enfermedad cardiovascular compuesta es porque incluye 3, que es el infarto al miocardio, angina inestable y accidente cerebrovascular. También tuvieron en cuenta insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, amputación de miembros inferiores, enfermedad renal crónica, enfermedad renal en etapa terminal, retinopatía diabética, neuropatía periférica y mortalidad por todas las causas. Para el análisis estadístico, ellos utilizaron estadísticas descriptivas con variables categóricas de frecuencia y porcentaje, y también variables continuas como la mediana con su respectiva desviación estándar, para poder resumir como las características clínicas y demográficas iniciales de los pacientes para toda la población en general, y también para estimar la prevalencia de las complicaciones microvasculares y macrovasculares. Todos los análisis que se investigaron sobre la incidencia de complicaciones se realizaron en pacientes que tenían riesgo. La incidencia acumulada de las complicaciones microvasculares y macrovasculares se realizó mediante un análisis de supervivencia de Kaplan-Meier y utilizaron análisis estratificados adicionales para la incidencia acumulada por edad, por sexo y por raza. Las tasas de incidencias por 1000 años personas se estimaron mediante una regresión lineal generalizada con errores de Poisson y se investigó la tendencia anual de las tasas de incidencia a los 2 y a los 5 años de seguimiento de este diagnóstico de diabetes. Se realizaron también análisis estratificados adicionales. Y cabe resaltar también que las complicaciones de diabetes identificadas durante el periodo de referencia fue de 2.5 años. Para ellos esto lo definieron como casos prevalentes. Y lo que sucedió de ahí en adelante ya lo determinaron como casos incidentes. Algo importante también es que ellos utilizaron un modelo multivariable de riesgo proporcional de Cox para los factores iniciales asociados con 2 resultados, que fueron la enfermedad renal crónica y la enfermedad cerebrovascular. Ya respecto a los resultados, entonces ellos identificaron 135.199 pacientes con diabetes tipo 2 incidente. La edad media fue de 58 años con una desviación estándar de 13.2 y el total de la población, aproximadamente el 48%, eran mujeres. El 36% eran blancos y el 12% negros no hispanos, que fue la población pues como en menor cantidad. Dentro de los factores de riesgo modificables se encontraba el índice de masa corporal, donde la media fue de 32.1 con una desviación estándar de 7, y se encontró que alrededor del 20% de los pacientes se consideraban extremadamente obesos porque tenían un índice de masa corporal mayor o igual a 35, y el 21% eran obesos porque tenían un IMC entre 30 y 34.9. Sin embargo, llama la atención que el 93% de los datos sobre el índice de masa corporal que se recolectaron para los pacientes entre el 2003 y el 2005 estaban perdidos. Y esto podría generar un sesgo en la información obtenida. Ya para los siguientes años, sí, el porcentaje pues, de datos perdidos fue mucho menor. Otro factor de riesgo fueron el consumo de cigarrillo, donde el 9.6% de la población lo consumía.
La media de hemoglobina glicosilada fue 7.7 con una desviación estándar de 2.1. Dentro de los 6 meses del diagnóstico, posterior al diagnóstico, el 44.3% de la población recibió monoterapia, el 3.3% inició una terapia dual y el 52.3% no inició ninguna terapia, no consumió ningún agente antihiperglucemiante. El uso de otros medicamentos cardiovasculares, como por ejemplo las estatinas, aumentó en el tiempo. Entonces, en el 2003 podemos ver que lo consumía solo un 28.3% y para los pacientes que ingresaron en el 2012 al 2014 ya lo consumía un 36.1%. Además, un 62.5% de la población tenía hipertensión arterial. Y quisiera destacar que para la población con hiperlipidemia entre el 2003 y el 2005 era un 55.8% y para el y para entre el 2012 y el 2014 aumentó a un 70%. Aunque no hay mucha certeza de cuáles fueron como las razones por las cuales se dio este aumento, esto podría dar lugar a generar nuevas hipótesis de por qué se dio ese cambio en esos periodos o qué pasó en los últimos años que había un mayor porcentaje de población con hiperlipidemia. Ya para la mayoría de los demás datos, los valores sí son similares a lo largo del estudio. Bueno, respecto a la prevalencia e incidencia de las complicaciones microvasculares, entonces se encontró que que la enfermedad renal crónica y la neuropatía periférica fueron las enfermedades con mayor prevalencia y con mayor incidencia en las complicaciones microvasculares. Entonces, la enfermedad renal crónica tuvo una prevalencia de 12.3% con un intervalo de confianza que va del 12.2 al 12.5, el cual es estadísticamente significativo y preciso. Para esa misma enfermedad, la tasa de incidencia por 1000 personas año fue de 21.2, con un intervalo entre 20.9 a 21.6, que también lo hace estadísticamente significativo. Respecto a la prevalencia de neuropatía diabética, se encontró un 3.8 con un intervalo de confianza entre 3.7 y 3.9. Y para la incidencia se encontró una tasa de aproximadamente 27 por 1000 años persona con un intervalo de confianza entre el 26.5 y el 27.3, que también lo hace preciso y estadísticamente significativo. En el momento del diagnóstico de diabetes tipo 2, la prevalencia de amputación de extremidades inferiores, retinopatía diabética proliferativa y enfermedad renal terminal fue inferior al 1%. Respecto a la prevalencia de las complicaciones macrovasculares al diagnóstico, las dos más comunes fueron la falla cardíaca y la angina estable. Se encontró que la falla cardíaca se presentó en un 3.5% con un intervalo de confianza entre 3.4 y 3.6 y la angina estable con un 4.6% y un intervalo de confianza entre 4.4 y 4.7, que los hace unos datos precisos y estadísticamente significativos. Respecto a la incidencia, las complicaciones macrovasculares, de estas complicaciones macrovasculares, las tasas más altas incluyeron la enfermedad cardiovascular compuesta con un 11.9 por cada 1000 años persona y un intervalo de confianza entre 11.7 y 12.2, seguido de la angina estable y la insuficiencia cardíaca con 7.1 por cada 1000 años persona y un intervalo del 95% para ambos. La mediana del tiempo hasta la incidencia de una complicación de la diabetes osciló entre 3 y 5.2 años. La mediana del tiempo hasta la incidencia fue más corta para la enfermedad vascular periférica y para la angina estable con 3 años y para la enfermedad renal crónica, que hace parte de las complicaciones microvasculares, fue de un 3.2 años y neuropatía periférica de 3.3 años.
Cuando se estratificó por edad, se observó una mayor incidencia acumulada de enfermedad renal crónica a los 13 años de seguimiento en pacientes de edades avanzadas. Entonces, para los mayores de 80 años, la incidencia acumulada fue del 60,6%, mientras que para los pacientes más jóvenes, como los que estaban entre los 45 y los 64 años y los 20 y los 44 años, la incidencia acumulada fue de 9,6 y de 5,2 respectivamente. Estos hallazgos fueron similares para la enfermedad cardiovascular compuesta, donde a los 13 años de seguimiento las personas mayores de 80 tenían una incidencia acumulada de 45,6% en comparación con los pacientes de entre 20 y 44 años, quienes presentaron una incidencia acumulada de 5,3%. Asimismo, para la mortalidad por todas las causas, para los pacientes de 80 años fue de 86,9% y para los pacientes de 20 a 44 años de 3,7%. Aunque aquí no lo vemos en la gráfica, para la estratificación por edad, la complicación de retinopatía diabética se presentó, fue mayor en la población joven. Ya respecto al sexo, entonces los hombres tuvieron una mayor incidencia acumulada de enfermedad cardiovascular compuesta y de mortalidad por todas las causas, mientras que las mujeres tuvieron una mayor incidencia acumulada de enfermedad renal crónica en comparación con los hombres. Respecto a la raza o a la etnicidad o a la etnia, los pacientes blancos no hispanos tuvieron la incidencia acumulada más alta para estas tres complicaciones, seguida por los pacientes negros no hispanos. Teniendo en cuenta que esto se obtuvo con un valor P inferior a 0,5 para el test de long rank, esto indica que con esta muestra se encontró una diferencia que es estadísticamente significativa entre las curvas de supervivencia para las categorías de raza, sexo y edad. Se investigaron también las tasas de incidencia de complicaciones a los 2 y a los 5 años posterior al diagnóstico de diabetes. Entonces, en este gráfico podemos ver que para la enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular compuesta y la mortalidad por todas las causas, se observaron tasas de incidencia más bajas entre los pacientes diagnosticados con diabetes en años posteriores, es decir, por ejemplo, en el 2013 y en el 2014, en comparación con años anteriores, como en el 2003 o en el 2004, donde hubo una incidencia más alta. Sin embargo, esa tendencia de incidencia, aunque aquí solamente lo muestran para tres complicaciones, aplica también para todas las otras complicaciones. Y podría pensarse que a mayor incremento del periodo de seguimiento en los años de estos pacientes, comienzan a disminuir esas complicaciones, porque en los últimos periodos los procesos y los procedimientos de vigilancia para los pacientes diabéticos han sido más exhaustivos que hace 10 o que hace 20 años. Bueno, en la regresión multivariada de Cox, varios factores modificables como el tabaquismo, el mayor número de comorbilidades, la hipertensión arterial o la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 8%, se asociaron con un riesgo para enfermedad renal crónica y para enfermedad cardiovascular compuesta. Al calcular el hazard ratio, entonces, porque el intervalo de confianza estuvo por encima de 1, con una confianza del 95%. Entonces, los pacientes diabéticos con tipo 2 que tienen el hábito de fumar presentan un riesgo de 1,17 veces para desarrollar enfermedad renal crónica y de 1,60 para enfermedades cardiovascular compuesta, en comparación a aquellos pacientes diabéticos que no han fumado. Y esto con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo y preciso. Además, también aquellos pacientes con diabetes tipo 2 y con hipertensión arterial tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica. Entonces, en el mejor de los casos, el riesgo sería de 1,53 y en el peor de los casos sería de 1,67. Respecto a la tasa de filtración glomerular, de los pacientes que tienen una tasa entre 0 a 14 presentaron un hazard ratio de 6,9 en comparación con esos pacientes que tuvieron una tasa de filtración glomerular mayor a 90. Revisando este artículo, pues no queda claro si se hicieron ajustes al modelo, no se encuentra. Entonces, a pesar de que hay potenciales factores de riesgo para el desenlace de complicaciones micro y macrovasculares, es un modelo que no está ajustado
por potenciales factores de confusión y podría estar subestimando o sobreestimando ese riesgo. No se podría determinar claramente si hay una relación causal entre los factores de riesgo y ese desenlace que serían pues las complicaciones. Bueno, entonces en este estudio, ya hablando un poquito de la discusión, se demostró que una buena cantidad de pacientes tenía complicaciones existentes al momento del diagnóstico de diabetes tipo 2, por lo que esa alta prevalencia de complicaciones microvasculares y macrovasculares pudieran ser el resultado de la progresión de hiperglicemia, incluso antes de que se haya dado un diagnóstico. Los autores refieren también que para ayudar a retrasar la progresión de las complicaciones, los hallazgos de este estudio sugieren que algunos pacientes pueden beneficiarse de una introducción más temprana de terapias que han demostrado reducir el riesgo. Entonces, para estas terapias, ellos citan a Zellniker con su revisión sistemática publicada en el 2021 sobre la comparación de los efectos de los agonistas de los receptores peptídicos similares al glucagón y los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2 para la prevención de los principales resultados cardiovasculares y renales adversos en diabetes tipo 2. Entonces ellos demostraron que el uso de tratamientos nuevos como los inhibidores de proteína 2 de transporte de sodio y glucosa y los agonistas de receptor del péptido 1 reducen el riesgo de enfermedad cerebrovascular y retardan la progresión de enfermedad renal. Entonces estos agentes podrían ser utilizados como terapia de primera línea para aquellos pacientes que tienen unas complicaciones prevalentes o para los que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones a lo largo pues, de su enfermedad. Por otro lado, la incidencia de complicaciones microvasculares y macrovasculares disminuyó significativamente entre los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 más recientemente y el tiempo hasta la incidencia de esas complicaciones fue solamente de unos pocos años, lo que sugiere la necesidad de terapias preventivas más tempranas. Y con estos resultados se confirma que la incidencia acumulada para complicaciones de diabetes difiere de acuerdo a la edad, el sexo y la raza. Este estudio también mostró que los pacientes con esta patología en años más recientes, como en el 2012 al 2014, tenían un menor riesgo de complicaciones microvasculares y macrovasculares en comparación con los pacientes que fueron diagnosticados en años anteriores, como en el 2003 o en el 2005. Estos resultados son coherentes con otros 4 estudios que se realizaron en Estados Unidos y en Europa y que muestran una tendencia decreciente también en esas complicaciones diabéticas en pacientes con tipo 2. Así como que se evidenció que las mejoras en el control de los factores de riesgo, como la presión arterial, el control de lípidos, porque tenían un mayor uso de estatinas, y el control glucémico más estricto, pudiesen ser responsables de la disminución de esas complicaciones. Los resultados de este estudio también proporcionan información sobre el momento de las complicaciones macro y microvasculares entre los pacientes que tienen riesgo. Entonces, la mediana del tiempo hasta la incidencia de complicaciones fue de entre 3 a 5 años y esos hallazgos fueron consistentes con otros estudios realizados en el Reino Unido que investigaron una gran cohorte de diabetes tipo 2. Algunas de las complicaciones anteriores incluyeron enfermedad vascular periférica, angina estable, enfermedad renal crónica y neuropatía periférica. Estos hallazgos sugieren la necesidad de que al menos se realizara una evaluación anual de estas complicaciones a partir del diagnóstico tipo 2 y esto va en la misma línea con las recomendaciones que da la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Europea de Cardiología. Adicionalmente, de acuerdo con otras literaturas, se encontró que estas complicaciones fueron significativamente mayor en adultos mayores que en adultos jóvenes, lo que coincide con datos encontrados en este estudio. Sin embargo, los pacientes más jóvenes con diabetes tipo 2 tuvieron una incidencia acumulada más alta para retinopatía diabética proliferativa en comparación con los pacientes mayores. Bueno, además de esto, este estudio mostró que las mujeres con diabetes tipo 2 tienen mayor riesgo de enfermedad renal crónica que los hombres,
mientras que los hombres tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular compuesta que las mujeres. Estos hallazgos generalmente estaban en línea con otros estudios que se realizaron en el Reino Unido. Sin embargo, el papel del sexo sigue pues en este desarrollo de enfermedad renal crónica es complejo y actualmente la evidencia es muy limitada sobre las diferencias de sexo en esta enfermedad para pacientes con diabetes tipo 2, por lo cual también se concluye que es necesario estudios futuros y comparativos de estos factores de riesgo entre hombres y mujeres. Se encontró también que las minorías raciales se ven afectadas de manera desproporcionada por las complicaciones microvasculares asociadas con la diabetes tipo 2 y estas disparidades racionales están de acuerdo también con un estudio observacional realizado por Carter en el mismo programa médico de Kaiser. Además de la edad avanzada, la raza y el sexo, varios factores modificables se asociaron con los resultados de enfermedad renal crónica y de enfermedad cardiovascular compuesta. Se incluyó el tabaquismo y la hipertensión. Los hallazgos de este estudio también mostraron un mayor riesgo de complicaciones en diabetes asociadas con unos niveles altos de hemoglobina glicada al momento de la diabetes, de tener pues un diagnóstico tipo 2, lo que es consistente con hallazgos recientes pues, que se han ido encontrando en otros estudios. Estos autores subrayan la importancia de identificar de manera temprana la diabetes tipo 2 y de realizar un control estricto de la hemoglobina glicada antes y durante el curso de esta enfermedad. Bueno, algo de manera alarmante es que menos del 50% de la población de este estudio inició agentes antihiperglucemiantes dentro de los 6 meses posteriores al diagnóstico. Entonces, estudios previos han demostrado que los retrasos en el inicio de esas terapias están asociados con un control glicémico más deficiente o una menor duración de la terapia y un mayor riesgo de complicaciones independientemente de la hemoglobina glicada. Bueno, los autores resaltan como algunas fortalezas que tuvieron durante esta investigación y es que el estudio utilizó una población contemporánea grande, étnicamente diversa de pacientes con diabetes tipo 2 y tuvieron un seguimiento a largo plazo de hasta 15 años. Utilizaron una lista completa de complicaciones de diabetes utilizando los registros de Kaiser y este estudio utilizó algoritmos previamente validados para identificar incidentes de diabetes, para identificar los pacientes tipo 2 incidentes y definir una lista completa de las complicaciones de diabetes. Bueno, ya dentro de las limitaciones que tiene este estudio, entonces se investigó cada complicación en una población en riesgo separada para estimar la incidencia de las complicaciones, pero los pacientes pudieron haber tenido múltiples complicaciones o desarrollar múltiples complicaciones con el tiempo, pero no se investigó la progresión natural de estas complicaciones de la diabetes o cómo se podían relacionar ellas entre sí. Bueno, aunque el tratamiento de la diabetes tipo 2 pudo haber afectado las tasas de incidencia de las complicaciones de diabetes, no se tomó en cuenta la terapia para la diabetes en este análisis. Como en otros estudios observacionales, puede haber un posible sesgo de medición para estimar las tasas de incidencia de complicación de la diabetes. Y por último, este estudio se realizó en solo un sistema de salud de la población asegurada. Entonces, las tasas de incidencia de complicaciones de diabetes en estas poblaciones podrían ser diferentes que en otras. Y como conclusiones, entonces, los pacientes con diabetes tipo 2 diagnosticadas en los últimos años tienen un menor riesgo de complicación de la diabetes. Sin embargo, una proporción significativa de pacientes ya presenta complicaciones microvasculares y macrovasculares al momento del diagnóstico. En el tiempo de incidencia, esas complicaciones fue solo de pocos años, lo que sugiere necesidad de inicio temprano y estratégico de terapia para diabetes tipo 2 y los factores modificables asociados con las complicaciones en la diabetes tipo 2 como la hemoglobina glicada alta, tabaquismo, hipertensión, deben ser el centro de atención en la gestión de la atención de estos pacientes diabéticos. Muchas gracias. Ana María, gracias por la presentación.
Bueno, Bueno, ya nos ya nos compartieron compartieron. en el... Hay como algo de retorno, no sé cuál micrófono es. Ya está en el chat el enlace para la asistencia. Por favor, quienes no la han diligenciado, por favor ingresen a través del enlace para registrar la asistencia. Y bueno, vamos a iniciar la sesión de preguntas. Bueno, gracias por la presentación, muy buena. Me gustó mucho que como que fueras muy juiciosa mencionando en detalle, digamos, todos los aspectos de la discusión del artículo. Me hubiera gustado que hubiera sido un poco más de espacio en las tablas, sobre todo la tabla 2 que me parece que es una tabla muy interesante y creo que para los estudiantes yo les recomendaría que miraran con cuidado esa tabla 2 del artículo. No sé si la puedes proyectar nuevamente, la tabla número 2. Esta Sobre está todo en el encabezado. Sí, es esa tabla, esa tabla. Me parece muy interesante porque digamos que el estudio es, desde el punto de vista epidemiológico, ¿cierto? Esta parte de los métodos que se menciona allí es relativamente sencillo de entender porque básicamente son los conceptos de prevalencia e incidencia, ¿cierto? Pero ahí te muestran muy bonito, ustedes pueden ver, digamos, en la tabla 2, por ejemplo, la primera columna de la izquierda, la que dice enfermedad renal crónica, en la parte de arriba te muestra el número de casos que al ingreso, que al diagnóstico de diabetes ya tenían la enfermedad renal crónica, o sea, los casos prevalentes, ¿cierto? Y hace una estimación de la prevalencia con respecto al total de pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 que pues, en el estudio que ingresaron. Hace una estimación de la prevalencia, cuántos arrancan el seguimiento ya teniendo la complicación. Luego está abajo está el dato de pacientes a riesgo, que son los que no tienen el desenlace al comienzo, cuántos casos de incidentes se presentaron durante el seguimiento, una estimación del tiempo de los años persona de seguimiento, como una estimación pues, de la población a riesgo, y las estimaciones de incidencia, ¿cierto? Entonces me parece que es muy bonito la manera como lo presenta, porque muestran todos los números y ustedes pueden volver a calcular estas mediciones, ¿cierto? Para corroborar los hallazgos de los autores. Y lo mismo hacen para las diferentes complicaciones, ¿cierto? Entonces, pareció muy interesante eso. Yo tenía una pregunta. Ellos explican cómo calculan el número total de años persona, cómo hicieron esa estimación. Ay, profe, no estoy muy segura de la respuesta. Ok, ya. Bueno, sería interesante ver si simplemente multiplicaron el número de personas a riesgo por los años o tienen el dato para la medición de tiempo de seguimiento para cada individuo, pues para poder sumarlos y calcular el número total de años persona a riesgo, que es lo que se ve ahí también. Entonces yo les quería recomendar esta tabla para que la miren con cuidado porque me parece que presenta de manera muy didáctica, muy clara estos datos y cómo poder estimar estas medidas muy sencillas, básicas en epidemiología, pero muy importantes, como ustedes ven en este estudio. En esta tabla, Ana María, tú mencionaste en varios momentos que estas mediciones de prevalencia e incidencia eran estadísticamente significativas. Yo quisiera preguntarte qué quieres decir con eso, a qué te refieres cuando dices que son estadísticamente significativas. Profe, bueno, como el intervalo de confianza es tan estrecho, entonces podemos decir que es un dato que es importante y que es seguro, que si el intervalo fuera más amplio, entonces hablaríamos de que no es, se mueve mucho, no es tan seguro que este dato sea correcto. Mientras que teniendo en cuenta que ese intervalo es tan estrecho, tan corto, es muy preciso, lo hace pues como significativo. Pues, no sé otros profes qué opinen, pero yo diría que tú lo dijiste, hay precisión en la medición, eso es lo importante. No tienen necesidad de decir que es estadísticamente significativo, porque realmente no es una medida de asociación y es precisa y por lo estrecho del intervalo estaría bien. El profe Juan Fernando quiere comentar algo sobre este punto, adelante. Sí, profe, y con la invitación que nos hace para
revisión de la presentación de los datos del estudio en esta tabla 2. Es una tabla muy interesante. Agradezco la presentación de nuestra estudiante Ana. Tuve ocasión de revisar el artículo. Me llamaron la atención muchas cosas, entre ellas lo del material suplementario con la ampliación de información, especialmente en lo que refieren los autores en los análisis estratificados por etnia, por sexo, por edad, pero también la inexistencia de información suficiente para determinar si los hazard ratio para la identificación de factores asociados a complicaciones provienen de un modelo multivariado ajustando por potenciales confusores. Es extraño que una revista de esta calidad no aparezca referido en la sección de análisis estadístico o a pie de tabla del suplemento que tiene que ver con la estimación de esas asociaciones. Profe Carlos y Ana, yo creo que aquí hay una situación que requiere una calibración porque Ana está incorporando en su formación la relevancia de la estimación por intervalo de confianza, la utilidad que tiene en el contexto de estudios epidemiológicos para hacer una interpretación con la necesaria diferenciación de si voy tras la estimación de la magnitud con la que una complicación ocurre, como es el caso de esa primera columna en enfermedad renal crónica, y con una confianza dada, no solamente acompañar esa prevalencia, dejarla sola puntual, sino acompañarla de la estimación por el intervalo para una confianza dada. Una cosa es en el ámbito de estimar la magnitud o frecuencia con la que una situación ocurre y otra en el contexto de un estudio epidemiológico analítico, cuando tengo ya una prueba de hipótesis, una diferencia a detectar, una asociación que estoy tratando de evaluar a partir de modelos multivariados. Por eso, Ana, yo creo que la observación que hace el profe Carlos es necesaria en términos de la manera en la que incorporar la lectura de la estimación por intervalo para esa medida de la prevalencia. Ahí no se confiere hallazgo estadísticamente significativo, se evalúa la frecuencia con la que ocurre la complicación y para esa confianza, qué tan preciso o impreciso fue el estudio. Precisiones que son necesarias y yo para facilitar también, porque sé que está la profe Paula, la directora de nuestra estudiante, tengo unos comentarios iniciales. Vean, una cosa es un estudio diseñado en el contexto de un protocolo para la configuración de una cohorte y en la cohorte sujetos expuestos y no expuestos, en ausencia de la patología o sus complicaciones, y otra muy diferente es el monitoreo de cohortes de pacientes en donde al momento del diagnóstico se evalúa en la línea de base quiénes de ellos tienen complicaciones. La primera situación es que si usted en el contexto de monitoreo de pacientes en un sistema de aseguramiento, una base de datos de un programa de salud, tiene una alta proporción de complicaciones al momento del diagnóstico, eso le está dando una referencia de la manera en la cual usted está llegando tarde porque en muchas ocasiones no se detecta en estadios iniciales la enfermedad, sino lamentablemente cuando llegó el daño en órgano blanco, las complicaciones, la discapacidad, la pérdida de la función, de la calidad de vida vinculadas a las situaciones del paciente diabético. También me llama la atención una cosa, porque el uso de términos como prevalencia tendría también que ser refinado en términos del contexto de si usted me entrega 1000 pacientes en un programa y de esos pacientes yo le cuantifico qué proporción tienen enfermedad renal crónica, enfermedad hipertensiva no controlada, obesidad y otras características, factores de riesgo y condiciones relacionadas con las complicaciones de la patología, entonces yo puedo referir en qué frecuencia se encuentran esas complicaciones o la distribución de los factores de riesgo. El término prevalencia también deberíamos reservarlo en términos de si tenemos denominadores efectivos donde son toda la población y no solamente una cohorte de los sujetos donde se está haciendo la evaluación. Esa sería mi primera observación con respecto a la utilización de información, fuentes secundarias, donde tengo un registro gigante, el ingreso se da cuando está el diagnóstico y en la línea de base se establece una situación. Miren que los autores en el análisis estadístico refieren que los factores asociados a complicación fueron derivados de un modelo de análisis de riesgos proporcionales de Cox y que se evaluó
en el contexto de la información de la línea de base, es decir, sin seguimiento de los sujetos, y ahí está otro de los talones de Aquiles de los sistemas de información en donde no se tiene la posibilidad de desagregar la información en términos de qué proporción de los pacientes está en meta, de qué covariables o comorbilidades podrían estar generando riesgos competitivos a la hora de poder hacer estimaciones de los riesgos de que se presenten complicaciones o muerte en esos pacientes con una estrategia más refinada, porque sabemos que con la información de línea de base apenas tenemos caracterización, pero no la posibilidad de hablar de qué sucede, por ejemplo, en factores pronósticos que vayan a desencadenar en un evento cerebrovascular, porque si modelé multivariadamente en la línea de base, lo hice en la modalidad cross-sectional y no en el contexto de un seguimiento en donde el sujeto aporta por lo menos 2 mediciones y me permite establecer en presencia o ausencia de un marcador si eso estuvo vinculado con una mayor probabilidad de que apareciera el desenlace. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Fernando. No sé si Ana María tiene algún comentario. No, señor. Gracias, profe. Otros profesores, no sé, la profe Paula, profe Elkin, algún comentario, algún estudiante. Bueno, yo quisiera aceptar esa oferta de un comentario porque primero agradecerle pues a Ana María su presentación. El tema está muy rico en posibilidades de discusión. Me llama mucho la atención, poderosamente la atención, en un estudio donde estamos esperando ver aumento de complicaciones, aumento de incidencia de enfermedad, que se muestre que la tendencia general de las incidencias a los 12 y 5 años de diabetes y complicaciones, pues vaya en disminución. O sea, esa tendencia en disminución de esas complicaciones es un hallazgo, me parece muy trascendental. Estamos esperando que aumente y sin embargo las tasas se están reduciendo. Eso tendría que tener una explicación y por supuesto que debería ser un motivo importante del análisis en este estudio porque están bajando. El segundo punto es cuando uno considera varios factores y su influencia, hay una cosa que me llama mucho la atención y es ver cómo los factores, por ejemplo, se compara sexo, se compara etnicidad o etnia, pero cuando se contrasta con los grupos de edad, se observa lo poderoso que es ese efecto de la edad en la aparición, dijéramos, de enfermedades, de complicaciones y de muerte. Solamente ver las 3 gráficas, esas donde se muestra cómo evolucionan a través del tiempo y comparadas por los distintos grupos, cuando se comparan los grupos de edad, por ejemplo, el grupo inferior a los 45 años, pues se nota que tiene una pendiente muy bajita, casi plana, como quien dice, no se ve mayormente afectado por el transcurso de ese seguimiento de 12 a 15 años, pero en cambio los grupos de 50, 60, 60, 70 y los mayores de 80 muestran un impacto muy poderoso, indicando que dentro de todos estos factores la edad definitivamente es el factor quizá más poderoso en el hecho de que vayan apareciendo las complicaciones y los problemas de salud y por supuesto la muerte secundaria al problema de salud. Un detalle que me impresiona también es el concepto de la prevalencia de las enfermedades al comienzo de la observación, y uno observa, por ejemplo, casos como el índice de masa corporal, o sea, el concepto de la gordura o la obesidad o el sobrepeso graso, con promedios de un IMC de 32.5, prácticamente la mayor parte de la población se puede decir está en estado de sobrepeso graso o obesidad. La hipertensión arterial, más del 60% de esta población con reporte de hipertensión arterial y un asunto que dijéramos sobrepasa mucho los niveles de prevalencias en población general, que podrían ser del orden del 15% y aquí ya está 4 veces más alto. Eso también merece una reflexión. Con las alteraciones de los lípidos sanguíneos y el colesterol, las prevalencias oscilan entre 60 y 70%. O sea, hay algo muy importante en este asunto. Ese grupo que se observa, que se toma para observar,
que es el punto de partida, ya es un grupo que tiene un montón de morbilidades y que tiene el efecto quizá de un estilo de vida inadecuado para llegar a un punto de inicio donde prácticamente la mayoría ya tiene alteraciones de orden metabólico y orgánico y fisiopatológico que merecen considerarse. En la discusión y principalmente en la introducción se habla de que la diabetes mellitus tipo 2 pues ha sido una enfermedad que a pesar de su prevalencia no ha sido bien cuidada y se hace la queja de que las personas no se han cuidado bien y que quizá el sistema médico del cuidado sanitario a las personas no ha sido eficiente o no ha sido muy cuidadoso en cubrirlas con atención médica. Entonces, yo no sé por qué dijéramos en este estudio, a pesar de la trascendencia de esa introducción de que la diabetes está descuidada desde el punto de vista del cuidado médico, ¿por qué no se hizo, por ejemplo, una evaluación de cuál fue el impacto que podría haber tenido en esos 15 años el hecho de que se haga un buen tratamiento, que se haga o no se haga y que se haga con 1, 2, 3 o 4 medicamentos? En la parte preliminar donde se habla de las prevalencias, pues se observa también el hecho de que prácticamente las variaciones son ninguna a través de los periodos de evaluación, y lo que hace suponer que probablemente también en este caso, como otros estudios que conocemos en enfermedades crónicas, el tratamiento no marca una diferencia en la evolución clínica del paciente y en la prevención de las complicaciones, ni siquiera en la prevención de la muerte. Entonces, aquí sería muy importante, y no se hizo, pero el asunto de ver cómo la medicación pudo impactar o no, confirmar el hecho de que quizá la medicación no es, en definitiva, el aspecto más trascendental. Y para terminar, diría lo siguiente. Nosotros tenemos la claridad de que las enfermedades crónicas degenerativas, como la diabetes tipo 2, es consecuencia de un estilo de vida de las personas en la época moderna donde prevalece mucho el sedentarismo. Infortunadamente aquí tampoco ese tema está tratado siendo tan trascendental. El sobrepeso, la sobrealimentación y otra serie de factores que realmente conducen a que el organismo se vaya deteriorando por un proceso degenerativo que conduce a la enfermedad crónica degenerativa. Entonces, cuando aparece la diabetes después de que hemos tenido una exposición al estilo de vida inadecuado, ya cerca de los 60 años, en este caso a los 58 promedio de esta población, pues ya hay mucha prevalencia de ese tipo de alteraciones metabólicas y orgánicas que muestran que el estilo de vida estuvo allí presente. Y el otro hecho fundamental es ver que lo que sigue aumentando, si acaso para adelante, pues obviamente está condicionado porque la edad es el factor más trascendental. Si uno observa estos datos, ve que la edad es el factor definitivamente más crítico, y con edad, por supuesto, está la exposición al estilo de vida no saludable de las personas en los ambientes urbanos, en los ambientes modernos o contemporáneos. Y entonces este estudio deja un montón de inquietudes también, como el asunto de la medicación, por qué la tendencia, cuál es el papel del estilo de vida en estas enfermedades, cómo realmente repercute en la prevalencia y la incidencia de nuevas complicaciones. En fin, es un estudio descriptivo que tiene, dijéramos, como un punto de base muy interesante para seguir analizando todo lo que es pertinente en enfermedades crónicas. Muchas gracias, Ana María, y gracias a todos por la atención. Muchas gracias, profe. Elkin, gracias. Bueno, creo que ese comentario que usted hace daría mucho para discutir, el de que los tratamientos están mostrando que no sirven, pero yo creo que el profe Fernando creo que quiere comentar algo más. Profe Juan Carlos, adelante. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, te escuchamos profe, muy bien. Que tenía unos audífonos y no me dejan, se me dañaron, no sé. No, mi intervención es un poco corta, pero es algo como primero para felicitar a la estudiante. Me pareció que fue una presentación muy clara, muy juiciosa. El activo micrófono. ¿Cómo así? Como los micrófonos prendidos. El tuyo, puede ser.
Me parece muy importante lo que se está discutiendo con respecto a lo de el intervalo de confianza, porque lo que noto en el artículo es que pierde protagonismo ese valor P. Solo se evidencia, digamos, en las gráficas de supervivencia, donde pues, muestran la diferencia que se esté presentando mediante un valor P. Sin embargo, en las tablas, todo es basado en valores que dan una inferencia en una población. Sin embargo, a mí me llamó la atención lo estrecho de los valores. Y de hecho es lo que le entendía al estudiante, que da la interpretación de que por eso era estadísticamente significativo. Y ahí es donde viene mi comentario. Existen otras metodologías para tratar de ajustar esos intervalos de confianza. De hecho, si uno se pone a observar en los métodos, las poblaciones que ellos tuvieron en cuenta para realizar el estudio, se evidencia que muy probablemente son poblaciones heterogéneas. Y si esas poblaciones son heterogéneas, hay que tener un ajuste. Y ese ajuste es algo que uno considera como aleatorio. Y eso es lo que consideramos nosotros como un efecto aleatorio. De hecho, si uno se pone a observar en los métodos, la población referente proviene de alrededor de 15 hospitales. Eso ya hace que uno, el modelo, por las estimaciones que esté realizando en el estudio, sean ajustadas por un efecto aleatorio, que en este caso podrían ser o los hospitales o inclusive las comunidades de donde provienen los pacientes. Porque cuando uno observa un intervalo de confianza tan preciso, eso definitivamente no, estamos afirmando que es una población totalmente homogénea y que todas las personas son totalmente iguales y que todas provienen de la misma región y que todas las regiones son totalmente con los mismos estratos, con los mismos problemas, con los mismos beneficios. Y eso definitivamente no nos permite como inferir bien a lo que realmente está pasando. Entonces es como una información que me parece relevante para poder seguir revisando, y es tratar también de ajustar los intervalos de confianza, porque definitivamente se notan que son totalmente fijos, bajo una metodología fija. Gracias, profe Juan Carlos. Muy importante ese comentario también. Profe Juan Fernando, ¿usted quiere comentar algo más? Adelante. Sí, señor. La situación en el análisis, al considerar que las exposiciones permanecen sin variación a lo largo del tiempo, es una situación que cualquier análisis en monitoreo en paciente crónico tiene que poner en el centro de la discusión. Un paciente no se va a quedar en la misma condición de actividad física, o puede que no esté fumando en la línea de base y luego adquiere hábito tabáquico. Lamentablemente, muchas de las asociaciones que son derivadas de los estudios de cohorte asumen el estatus de clasificación de la exposición del primer momento y no la monitorización de las variaciones a lo largo del seguimiento que se haga. Insisto en que no es lo mismo el diseño con el protocolo de configuración de un estudio epidemiológico de cohorte al monitoreo de cohortes de pacientes, evaluando, entre otras cosas, quién me llega diagnóstico más complicación, quién está diagnóstico sin complicación y cómo abro la compuerta para evaluar la incidencia de complicaciones micro y macrovasculares. Apreciada Ana, afortunadamente vas a tener con la formación epidemiológica estadística, con el acompañamiento de la profesora Paula y las actividades en la línea, también con las posibilidades que tenemos con los invitados internacionales de hacer profundización desde el punto de vista de lo que representa la configuración, el monitoreo del paciente crónico, la manera en la cual establecemos un registro de esa información para poder dar una referencia más contundente. Un estudio basado en el registro
va a develar muchas de las situaciones en términos de cuál es el enfoque que se le está dando al manejo del paciente, porque si ya otros lo recolectaron, una de dos, puede que está en una interfaz con clínicos epidemiólogos para que el sistema de información integre información que cuando le hacemos preguntas a la base de datos, por ejemplo, en términos del logro de la meta en hemoglobina glicosilada o la evaluación de las variaciones en términos de tabaquismo, dislipidemia a lo largo del tiempo, que yo pueda tener diferentes puntos de corte y lo pueda establecer. Es una de las situaciones sobre las cuales tendremos que tener más precauciones, porque con la pregunta que hace el profesor Elkin, ¿por qué una reducción de la incidencia de complicaciones? Ahí hay muchas cosas. Porque si usted está en el trazado evaluando que están más dislipidémicos, más obesos, que están fuera de la meta terapéutica, usted tiene que hacerse preguntas de fondo, a ver que no vaya a ser que en la medida que está ese efecto corte, el envejecimiento y la muerte presentándose, no es que no hayan complicaciones, sino que usted tiene que tener también secuencias de la manera en la cual se van presentando. A veces no es que no haya incidencia, es que se van muriendo. Y esos efectos corte deben ser considerados a la hora de hablar de complicaciones, mayor o menor riesgo de que se presenten esas complicaciones. El talón de Aquiles, por mucho tiempo lo ha sido y lo va a seguir siendo cuando se siga trabajando con el registro de estos sistemas de información, la carencia de la información relacionada con actividad física, con el aspecto nutricional, que permite establecer dos de los coayudantes que definen el logro, la consecución de la meta terapéutica en un diabético, en un obeso, en un hipertenso. Si usted no tiene esas dos variables, usted tiene serias limitaciones para poder establecer por qué las rutas o trayectorias del paciente crónico deben ser evaluadas en términos del comportamiento, no solamente de si ingresan oportuna o tardíamente al tratamiento farmacológico, sino también el capítulo de la polimedicación. Hace mucho tiempo Europa reporta con el Euroaspire un gran modelo en donde lo único que presenta es, indistintamente del año en donde se haga, lo vi para el 2021, pacientes polimedicados por fuera de meta terapéutica, y a veces usted no sabe si está resolviendo las complicaciones relacionadas con la patología o las complicaciones relacionadas con la polimedicación y con una cantidad de efectos adversos vinculados al tratamiento. También está demostrado, Ana, que a los que mejor les va en la trayectoria no necesariamente son los polimedicados, son los que se les adecúa y se les va haciendo una reducción y ajuste farmacológico cuando llegan las herramientas y el arsenal poderoso de nutrición y actividad física, y efectos demostrados en la meta terapéutica y en la estabilización de valores para marcadores claves de desenlaces mayores, hemoglobina glicosilada, LDL, cosas que nos permiten dar referencia objetiva de por qué hay trayectorias diferenciales del paciente crónico. A todos buenos días y muchas gracias. Excelente comentario, Juan Fernando. Excelente. Gracias, profe. Sí, profe, muy bien, muchas gracias. Bueno, se nos terminó el tiempo nuevamente. Muchas gracias a todos. Ana María, gracias por la excelente presentación, por haber traído este artículo hoy al Club de Revistas. Gracias a todos por su asistencia. Recuerden llenar la asistencia, no les toma más de un minuto. El enlace está en el chat, quienes no lo han hecho. Y bueno, a todos muy buenos días y feliz resto de semana. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Hasta luego. Muy buenos Muchas días. gracias. Hasta Buen luego. día para todos y gracias. Ana. Muchas gracias por la amabilidad. Feliz día para todos. Buen día, Muy profe buen día. Colimón. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Ana, gracias a todos. Ana, muchas gracias. Esto es un miércoles divertido. No, Muchas gracias a Ana. ustedes, profe. Feliz día. A ti.